En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Comencemos este estudio bíblico de un texto que es bien complicado. Es el segundo anuncio de la pasión de Jesucristo. El primero se dio en el capítulo 8, después de la confesión de fe de Pedro. Ahorita el segundo, y en el capítulo 10, el tercero. Y tenemos que pensar qué nos quiere decir este texto en este segundo anuncio. Hay ciertos datos entonces que son muy importantes y necesitamos tener en cuenta. Pidámosle al Señor que nos abra el entendimiento, que nos ablande el corazón y el alma para que en todo podamos ver su voluntad, que llegue Él a las fibras profundas de nuestro ser para que tengamos la mente de Cristo y que podamos ver las cosas a su manera, no como lo ve el mundo. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Comencemos entonces en una primera parte abordando esa idea de el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, en lo cual los discípulos se quedaron sin entender nada. El Hijo del Hombre es una figura del Antiguo Testamento que en realidad significa simplemente un hijo de la humanidad, un hijo del humus, de la arcilla. Diríamos entonces, es un hijo de Adán. Pero este hijo de Adán, descrito a veces en los Salmos, en Isaías, es un siervo, y un siervo que tiene una tarea especial, salvadora. Es el capítulo 7 del profeta Daniel que nos deja entrever una dignidad distinta en este hijo de hombre. Dice el texto de Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Nosotros decimos, y su reino no tendrá fin. Pues justamente esta descripción de este Hijo del Hombre nos pone entonces en un camino distinto cuando miramos a Jesús. Y lo que Jesús está diciendo, pues entregarán al Hijo del Hombre, pero lo matarán. Pero otra vez, al tercer día después de muerto, resucitará. Entonces todo dominio se le entrega. Se entrega como humano, como hijo de Adán, como hijo de la humanidad. Eh, lo matan, pero hay algo más poderoso pasando aquí. Y ese, como este anciano en el capítulo 7, que le entrega todo dominio, le entrega toda gloria, el reino de los pueblos y naciones para que le sirvan. Es una dignidad entregada entonces, pero su reino no tendrá fin.
Entonces esto cambia las cosas, pero lo entenderán los discípulos cuando resucite el Señor. Por el momento les queda difícil, nos queda difícil a nosotros. Y eso que tenemos la Biblia y tenemos todo el relato de la pasión ya y de la resurrección. Pero entonces nos centramos en esta narración que nos dio el profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14, para decir entonces aquí hay una promesa y aquí hay un rescate que va a ser este Hijo del Hombre. ¿Por qué es que este Hijo del Hombre? ¿Por qué es que tiene que entregarse? ¿Por qué el Hijo del Hombre se entregará a las autoridades? ¿Por qué lo matarán? ¿Por qué va a resucitar? Porque Él quiere rehacer, quiere darle plenitud a esta humanidad. Pero ¿por qué se preocupa el Hijo del Hombre por nosotros? ¿Por qué no nos deja simplemente a nuestro libre albedrío? Lo tenemos, en realidad lo tenemos. Pero ¿por qué no nos deja que nos perdamos solos? Porque somos creación de Dios. Somos creación de la mano de Dios, como lo describía el libro del Génesis. El ser humano lo hace Dios con sus manos y crea a Adán. Que Adán, por supuesto, es aquel que es de arcilla, de polvo, aquel que es débil, pero que está hecho con mucho amor por Dios mismo. Y Dios sopla sobre él y le da su aliento. Tenemos aliento de Dios. Somos entonces arcilla, es decir, somos seres que nos envejecemos, seres que nos deshacemos, seres que somos débiles como la arcilla, pero al mismo tiempo somos fuertes porque tenemos aliento de Dios. Ahora lo segundo, ¿por qué entonces el Hijo del Hombre vendría a tratar de rescatarnos, a devolvernos esa dignidad y que no nos perdamos, que no nos autodestruyamos? Porque Dios no puede permitir que su creación se pierda. Dios lo crea todo por amor y con mucho amor. Y Dios entonces no permite que algo que Él haya creado, que simplemente se pierda. Él hará lo posible sin manipular a esa creación para que la creación pueda encontrar su objetivo maravilloso de desarrollo personal. Entonces, ¿por qué? Porque tanto amor ha tenido Dios para con nosotros en la creación, que hasta nos envió a su Hijo, a este Hijo de hombre, para que pudiésemos tener vida y vida en abundancia. Ya lo he repetido varias veces aquí, cómo tú puedes tener buena forma física, pero estar vacío por dentro. Puedes tener graduaciones de las mejores universidades del mundo, pero puede que tu corazón esté hambriento y sediento de un sentido de la existencia. Puede que tengas familia, pero te sientas aún que te falta algo y un vacío que está por dentro. El Señor te está buscando, porque es el Señor el que puede completar todo eso en nosotros, porque somos buenos para lo externo, sabemos cómo vestirnos, cómo adornar nuestras casas, cómo trabajar, pero lo de adentro, lo divino, para que haya ese fuego divino dentro de nosotros, eso lo pone Él. Y por eso es que Él se hace servidor, se hace este hijo de hombre que quiere ayudarnos. No, no nos obliga, no nos manipula, pero nos va a decir, yo sé cómo se prende la llama dentro de ti y no quiero ver, no quisiera ver que te pierdes. Te amo. ¿Por qué nos ama el Señor? Vuelvo a repetir, es que es esa creación que Él hizo con sus manos. Para esto les recuerdo el Salmo 139. Lo cito por lo menos 10 versículos, digamos, o 8 versículos, para no ir tan lejos. Yahvé, tú me escrutas y conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Mi pensamiento calas desde lejos. Es decir, lo conoces. Esté yo en camino o acostado, tú lo adviertes. Familiares que son todas mis sendas.
que no está aún en mi lengua la palabra y ya tú, Yahvé, la conoces entera. Me aprietas por detrás y por delante. Eso en la Biblia quiere decir, el Señor me está abrazando, me ama y tienes puesta sobre mí tu mano. Qué lindo es de protección. Ciencia es misteriosa para mí, harto alta. No puedo alcanzarla. ¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu? ¿A dónde de tu rostro podré huir? Se pregunta el salmista. Me salto al versículo 13. Porque tú mis riñones has formado, me has tejido en el vientre de mi madre. Mire qué lindo esto. Así es Dios con nosotros. Así es Dios con su creación. Y Dios no quiere que nadie ni nada de su creación se pierda, sino que alcance la plenitud de la vida en lo que tenemos. Somos arcilla, somos polvo, y quiere decir, llegará un fin a nuestra vida, pero esta vida puede ser linda, maravillosa, llena de plenitud divina en la manera como la vivimos. Y Dios nos ha dado la capacidad. Así que hay que vivirla. Y cuando no encontramos, Él es capaz de enseñarnos el camino. Jesús se vuelve camino, verdad y vida de nuevo, porque Dios no es alegre cuando su creación se pierde, sino por el contrario, el querer de Dios es que tengas vida y vida en abundancia. ¿Por qué los discípulos hablan de quién es el más importante? En esta segunda parte, mientras avanzamos en el texto, nos encontramos con algo que es raro. Ellos fueron incapaces de preguntarle al Señor qué significaba que el Hijo del Hombre lo iban a entregar, que lo iban a matar, que después de muerto iba a resucitar. Que vuelvo a repetir, cuando unimos esa figura del Hijo del Hombre que recibe todo dominio, gloria y poder y un reino que no tendrá fin, pues uno dice, pues sí, hay algo lindo de Dios entonces que puede pasar en esta creación y que es para ti, para mí, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, a este Hijo del Hombre. Pero bueno, pues me siento amado, me siento feliz, que hay esperanza entonces, que no estoy abandonado en esta creación, que no estoy echado a perder, sino por el contrario, que hay esperanza. Pero los discípulos, en lugar de tratar de dilucidar estas ideas, se fueron por otro lado, a discutir quién de ellos era el más importante. Yo pienso, pero soy yo, me pongo a revisar esos capítulos por donde, del capítulo 8, 9 y 10, y veo que han habido varias curaciones, donde se muestra el señorío de Jesús por sobre la enfermedad, una predilección de Jesús por la misericordia sobre aquellos que vienen a pedirle un favor. Tenemos a la sirofenicia, pero ya vimos la sanación del sordomudo. Una curación que no alcanzamos a ver fue el ciego de Betsaida, que fue en el capítulo 8 de San Marcos, versículo 22 al 26. La sirofenicia fue en el capítulo 7, del versículo 24 al 30. Y el sordomudo, que lo vimos entonces hace poquito, acaba de pasar. Muy bien, pero entonces han habido varias curaciones. Una curación que falta y no la vamos a ver en la liturgia durante estos domingos porque estos domingos están más dedicados a los anuncios de la pasión. Pues hay una que sucede después de la transfiguración en el capítulo 9. Bajan de la transfiguración y se encuentran con que hay un epiléptico y que los discípulos que se quedaron abajo, porque se fue solamente Santiago, Juan y Pedro con Jesús al monte. Se transfiguró, vieron esa maravilla y cuando terminó la transfiguración, habló con ellos y bajaron. Y encontraron que el resto de los discípulos no había podido haber sanado, no había podido sanar a este epiléptico.
y Jesús lo sanó. Entonces fue el último signo que se da en medio de la transfiguración y otro anuncio de la pasión. Han habido signos y prodigios, la multiplicación del pan, la transfiguración misma. Ha sido un signo para 3 de ellos maravilloso. Es aquí donde entonces me pongo a pensar, ¿por qué los discípulos entonces estaban preguntándose quién de ellos era el más importante? Todos vieron los milagros que Jesús había hecho que describía al principio. Todos ellos estaban cerca cuando la sirofenicia venía detrás de ellos. Todos ellos estaban juntos cuando el sordomudo o el ciego de Bethsaida o la sanación de este muchacho que no pudieron unos discípulos, pero que Jesús completó el milagro. Ahí estaban todos. Pero en la transfiguración solo habían 3. Y entonces, ¿será que estos 3, no se dice nada de Pedro en ese momento, pero será que Santiago y Juan piensan que son mejores que el resto? ¿Será que ellos dos están diciendo, ya Jesús nos está diciendo como que lo van a matar? Entonces aquí, antes de que eso pase, es mejor que nosotros de una sola vez tengamos un puesto de honor. Es atrevido decirlo, pero en el capítulo 10 justamente ellos le dirán a Jesús, siéntanos a tu derecha y a tu izquierda. Ay, se le nota las ganas de poder. Jesús hablando de cosas espirituales, de este Dios que te ama con un amor eterno, de este Dios que quiere afinar tu vida y llenarla de gracia, de vida en abundancia. Y lo que ellos ven, va a haber un vacío de poder. ¿Quién se va a quedar con ese vacío de poder? Pues ellos pudiesen haber dicho, pues nosotros somos, parece, más importantes que el resto, porque estuvimos en la transfiguración, que no les podemos contar qué pasó ahí arriba, pero ahí estuvimos. Esto podría ser, por supuesto, una de las razones entre todos ellos. Ustedes no pudieron sanar a ese tipo. Nosotros tal vez sí hubiésemos podido. Estoy tratando de buscar razones para decir quién es el más importante. Y cuando una persona se siente amenazada en su importancia, comienza a sacar elementos que pueda decir, yo soy mejor que tú. Parece que los discípulos entre ellos entonces comenzaron a discutir esto. Y eso no le gusta a Jesús, que fue lo que decía el texto entonces. Llegando a Cafarnaún, entonces Jesús les preguntó, ¿de qué venían hablando ustedes en el camino? ¿De qué discutían ustedes por el camino? Dice el texto, se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Demos el paso siguiente. Ya ellos, Jesús los ha revelado. Al preguntarles de qué venían discutiendo, Jesús lo sabe. Ellos se dan cuenta, Él nos leyó el corazón. Él sabe y conoce el peso, conoce nuestras limitaciones, nuestras ínfulas y nuestro deseo de poder. Estamos caminando con el Hijo de Dios y estamos poniendo la atención no al Hijo de Dios, sino al poder humano. Y entonces Jesús, que los conoce, los va a enfrentar cara a cara frente a esta situación. No quiere avergonzarlos porque ese no es el deseo de Jesús nunca, pero sí quiere que entiendan la realidad y la lógica de Dios en todo esto. Es sencilla, pero a veces se nos puede volver complicada. Veámosla en este texto en 2 partes. Está descrita por verbos. La primera parte es ser el servidor de todos. ¿Y cómo lo hace Jesús? Se sienta. Sentarse quiere decir que va a dar cátedra, que lo que va a explicar es importante. Es una formación discipular lo que va a hacer. Llamó a los 12, dice el texto,
pero si están con él, caminaron juntos. Llamó a los 12 como una renovación del discipulado con lo que les va a explicar. Es casi que diciendo entonces, ustedes cuando escuchen lo que yo les voy a decir, les estoy diciendo, entonces síganme. Cuando ustedes hagan esto que les voy a decir ahorita, casi que les estoy pidiendo que vuelvan a renovar su entrega, su discipulado. Y se los dice entonces, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Ahí lo aclara. Esto no solamente es de estar en el último lado, no solamente es de esperarse a comer de último. Esto no solamente es que pasen todos, que entren en la casa todos, yo me quedo de último. Así podríamos todos competir entonces entre nosotros. A nadie entra en la iglesia hasta que no entren los otros. Yo entro de último, fingiendo que soy el más humilde. No, no, no es acerca de esto. Por eso Jesús lo define muy claro. Y lo leo todo de nuevo para ver dónde Jesús lo aclara. Si alguno quiere ser el primero, que es lo que ustedes estaban discutiendo, que sea el último de todos, es decir, pásese a la parte de atrás. Pero luego lo aclara. Y el servidor de todos, no solamente en un lugar físico, sino en un lugar espiritual, servidor. Entonces, que lo que has recibido de Dios, que lo puedas compartir. Recibiste vida, entrega vida. Que así como recibiste dignidad, entonces da dignidad a los demás. Que se note entonces que te has vuelto el servidor de otros porque entregas lo que recibiste y se multiplica. Es el pan multiplicado de la dignidad de Dios que se multiplicó para ti y que ahora lo puedes multiplicar para otros. Entonces, siendo primero, te vuelves el servidor de todos. Y viene la segunda parte con otra clase de verbos. Ya aquí la enseñanza cambia. Después, tomando a un niño, primero que todo lo pone en medio de ellos. Él es el centro. Y luego lo abraza. Es muy lindo. Es una catequesis que está dando Jesús aquí. Toma al niño, lo pone en el centro. Él es muy importante en este sentido. Todos ustedes lo están viendo a él y luego lo abraza y empieza a dar la catequesis. El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, que en ese tiempo esos niños no valían nada, no tenían derechos. En la sociedad no había leyes que los protegieran. Y Jesús está diciendo, pero para ti, que tienes la lógica de Dios, sí vale. Para él que tú pudieses utilizarlo como esclavito tuyo, no. Tú lo recibes de una manera divina, como servidor. ¿Quiénes son los últimos? Ellos. Ahora tú te vas a hacer más pequeño que ellos y les darás dignidad. Y el que reciba entonces a uno de estos pequeños, dice el texto, comienza la aparición de algo más. Recibes al pequeño, me recibes entonces a mí, dice Jesús automáticamente. Y no solamente el que me recibe a mí, no solamente me recibe a mí, suena cacofónico, también recibe al que me ha enviado. Entonces, en un servicio de corazón a una persona que es de los pequeños de nuestra sociedad, estás recibiendo a Cristo y estás recibiendo al Padre Dios. Dios mío, aquí no es un mérito de cuántos Padres Nuestros te rezaste ayer en la tarde. Es de cuánta misericordia se nota en tu corazón con aquellos que tienes alrededor. Y entonces, cuando te vuelves servidor, el último para dar dignidad a estos pequeños, ¿cuántos pequeños conocemos nosotros, no físicamente, sino pequeños que tienen problemas, que están heridos, que tienen el corazón hecho trizas, que andan con una preocupación eterna? No hablo solamente de aquellos que tienen el ego herido o aquellos que tienen un complejo de inferioridad, que también hay que estar ahí para ayudarles y darles seguridad espiritual en Dios.
pero estoy hablando de aquellos que tú conoces, que, que son simples, que son realmente personas que en ciertos contextos pareciera como que no cuentan. Y tú dices, sí cuentas para mí, te entrego mi ser también a ti. Y cuando recibes a esa persona, estás recibiendo a Cristo. Y no solamente a Cristo, aceptando que Cristo está en esta persona, también el Padre. Complejo, pero lindo. Y todo esto solamente con olvidarnos de nosotros mismos, olvidarme de tratar de ser el primero en el mundo, sino ser el primero al estilo del reino de Dios. Dos lógicas diferentes, pero con un efecto divino en todos nosotros. Ven a conocer a mi Salvador.